Bueno, vamos a iniciar la clase. Ya estoy grabando. Ok, bueno, estamos en la segunda clase de este primer módulo. Quiero darles una bienvenida al programa técnico de inocuidad para la industria alimentaria, gestión y aseguramiento. Esta va a ser una pincelada de algunas industrias del sector agroalimentario y sobre un poquito sobre las buenas prácticas de manufactura para la industria alimentaria. Ya vamos a tener una clase en específico sobre eso, pero vamos a ver que las BPM son fundamentales porque son la base de lo que se va a ir construyendo todo lo demás. Si las buenas prácticas de manufactura fallan, no va a haber sistema HACCP o alguna certificación que vaya a sostener eso. En la industria alimentaria nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos trabajando con alimentos que las personas van a consumir. Entonces un descuido podría convertirse tal vez en un problema. Y las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de condiciones y procedimientos mínimos que garantizan que lo que produzcamos va a ser inocuo. ¿Qué quiere decir que es inocuo? Que no le va a hacer daño a las personas que lo consumen. Y hay que tener cuidado que con la diferencia entre inocuidad y calidad, que no son la misma. La calidad es que el producto cumpla con ciertos estándares, digamos, que sea rico, que tenga un crunchy, que tenga cierta cantidad de gramos el paquete. Eso es calidad. La inocuidad es que este producto no vaya a enfermar a nadie, que sea un producto seguro. Y las dos son importantes, pero la inocuidad es fundamental. Vamos a ver una vista general. Veamos una vista general de los conceptos que involucran las buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria, además de poder entender la importancia del uso de las buenas prácticas de manufactura dentro de todas las actividades para la elaboración de los alimentos. En los próximos módulos se va a profundizar más los conceptos según los temas. Lo que les decía, ¿verdad? Las buenas prácticas de manufactura son la base y también se les llama un programa de prerequisitos. ¿Y qué significa esto? Bueno, son la base de la cual se construye cualquier sistema más sofisticado. Por ejemplo, un sistema HACCP que tiene puntos críticos de control. Si no tenemos las buenas prácticas de manufactura funcionando, no vamos a poder implementar un sistema HACCP o menos lograr alguna certificación. Y esto se aplica, como pueden ver aquí, a todas las actividades para la elaboración de alimentos. El HACCP, las buenas prácticas de manufactura aplican a todas las actividades para la elaboración de los alimentos. No solo es cuando se está mezclando, cuando se está cocinando, aplica en la recepción de la materia prima, en el almacenamiento, en el transporte, hasta cómo el operario se lava las manos. Porque ¿de qué sirve tener una línea de producción limpia eh, si mi camión que me trae la leche viene sucio y no viene bien refrigerado? Bueno, ahí van a haber problemas. Imagínense que se hace en una planta donde se hace yogur, que todo el proceso está muy controlado, pero el tanque de recepción de ahí tiene detergente porque quedó sucio. Bueno, ahí va a haber un peligro químico y ese lote probablemente haya que desecharlo. Vamos a ver que las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de normas diseñadas y utilizadas para asegurar que todos los productos satisfagan los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia. Garantizan que los productos cumplan satisfactoriamente los requerimientos de calidad y necesidad de la clientela y se aplican a todos los procesos de manipulación, elaboración,
fraccionamiento, almacenamiento y transporte de alimentos para el consumo humano. Ojo que se dice, ¿verdad? Ahí identidad, concentración, seguridad y eficacia, pero no se especifica. Eso viene de, eso se toma, esos cuatro conceptos del mundo farmacéutico. Eso fue porque la FDA lo comenzó a exigir por ahí de los años 60. Identidad significa que el producto es lo que dice ser. Entonces, si yo compro un queso Turrialba, bueno, adentro tiene que haber un queso Turrialba, no otra mezcla. Concentración es que la formulación sea consistente, lote tras lote, que si yo estoy haciendo un yogur y digo que mi yogur tiene que tener 3% de grasa, bueno, que sea consistente, no que mañana yo voy a hacer un yogur y tenga 8% de grasa. Seguridad es la inocuidad que vemos la vamos a ver en la siguiente diapositiva, a más a detalle. Y la eficacia es que el alimento cumpla su función nutricional y sensorial. ¿De qué nos sirve un producto bonito? Bueno, si no es confiable lote a lote. Uno de los fines de aplicar las buenas prácticas de manufactura se resume en el significado de inocuidad. ¿Por qué? Bueno, porque con las buenas prácticas de manufactura lo que intentamos es garantizar la inocuidad. La inocuidad es la garantía de que los alimentos no van a causar daño a la persona consumidora cuando se preparan o cuando se consumen. Además, para considerar los alimentos como inocuos, tienen que estar libres de peligros. Y clasificamos los peligros en tres tipos. Vamos a tener peligros físicos, que son objetos extraños en los alimentos, como vidrios, huesos, tornillos, algún objeto extraño, un pedazo de plástico. Vamos a tener peligros químicos, que pueden ser residuos de productos químicos o tóxicos como plaguicidas o algún combustible, un lubricante, pintura, detergentes, desinfectantes. Esos pueden ser peligros físicos. Y los peligros biológicos son peligros que provienen de microorganismos, como las bacterias, como los hongos, los virus o los parásitos. El fin número uno de aplicar las buenas prácticas de manufactura es la inocuidad. Y vean que la palabra clave en la definición es garantía. No es que el alimento probablemente no le haga daño, es que garantizamos que no va a causar daño cuando se prepare y se consuma. Es una promesa fuerte. El peligro físico es el más visible, puede ser como vidrio, huesos, tornillos. Piensen, por ejemplo, en una planta que hace cajetas y una lámpara del techo sobre la línea de enfriado no tiene un protector plástico, que esto es un requerimiento de las buenas prácticas de manufactura. Si esa lámpara estalla y cae en pedacitos de vidrio directo sobre el producto, bueno, y va a contaminar nuestro producto. Entonces, por ahí, de que una de las normativas de las buenas prácticas de manufactura es que hay que colocar un plástico protector encima de las lámparas de vidrio. Los peligros químicos son un poco más difíciles de detectar porque a veces no se ven ni se huelen. Y aquí pueden ser residuos de plaguicidas, lubricantes de máquinas, detergentes o desinfectantes de un mal lavado. Y el peligro biológico son las bacterias, los hongos, los virus. Y estos pueden causar ETAs. Las ETAs son enfermedades transmitidas por los alimentos. La salmonela, la listeria, la E. coli son distintas bacterias que pueden contaminar un, un producto y mandar a una persona al hospital. Y si esto pasa, bueno, hay que recoger del mercado todos los productos eh, de ese lote, porque no podemos garantizar que solamente ese en específico fue el que venía contaminado. Se asume que todo ese lote
se produjo en unas eh, circunstancias similares. Ahora vamos a ver también el concepto de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es el acceso físico, social y económico a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y las preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. La inocuidad nos viene a decir que este alimento va a estar libre de peligros. En cambio, la seguridad alimentaria, que en inglés se le llama food security, va a responder a que la gente tiene acceso real a los alimentos. Es el acceso físico a los alimentos de las personas. El acceso social es que las personas no se vean excluidas de conseguir alimentos, que pasen hambre. Vamos a ver algunos organismos nacionales que velan por la inocuidad. Está el Ministerio de Salud. Este se encarga de aplicar la ficha de inspección del Reglamento de Servicio de Alimentación Público, donde garantiza que el establecimiento cuenta con características para producir alimentos inocuos. Está SENASA, que garantiza la salud de los animales para obtener a partir de ellos alimentos inocuos. Está el MAC, que garantiza la inocuidad y la calidad de los alimentos en la cadena de producción y manipulación de productos de origen vegetal y animal. Y está el MAKE, que coordina la emisión y la verificación del cumplimiento de los reglamentos técnicos para garantizar la protección a la salud de las personas consumidoras. Ok, entonces el Ministerio de Salud es el rector de la salud pública. Ellos llegan con una ficha de inspección del reglamento de servicios de alimentación. Pueden emitir una orden sanitaria, decomisar un producto y hasta clausurar un establecimiento. Imagínense que llega un inspector a una panadería artesanal y encuentra que la cámara de frío está a 12 grados cuando tiene que estar a 5 grados. Entonces ahí se puede cerrar el negocio. Eso ha pasado con carnicerías, por ejemplo, que no tienen las cámaras a la temperatura adecuada, a temperaturas por lo menos inferiores a 5 grados, que si no cumplen con estas características, bueno, no están garantizando que esos alimentos sean inocuos. ¿Por qué? Porque después, en una clase más adelante, vamos a ver lo que es la zona de peligro, que es la zona de temperatura entre los 5 grados y los 60, 65 grados, que se considera que en esa zona las bacterias y los microorganismos se están reproduciendo. Entonces nosotros si tenemos algún alimento preparado y de consumo inmediato o alto en agua, tenemos que tenerlo almacenado a temperaturas fuera de esta zona de peligro. Vamos a ver las políticas de calidad e inocuidad. Esto es un documento en el que la empresa y el personal se comprometen a establecer y mantener y mejorar todas las prácticas requeridas para garantizar alimentos inocuos y de calidad. Debe ser incluido en el manual de buenas prácticas de manufactura de la empresa. La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo. Entonces, la política de calidad e inocuidad es una declaración firmada normalmente por la gerencia general, donde la empresa dice formalmente nos vamos a comprometer a establecer, mantener y mejorar las prácticas que garanticen alimentos sanos, inocuos. Y ahí importante la palabra mejorar, que es clave, porque en los sistemas de gestión siempre llevamos a hacer una mejora continua. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con cumplir hoy, sino que hay que demostrar que nosotros estamos mejorando siempre. Por ejemplo, la norma ISO 22000 o los esquemas FSC 22000
Exigen que la política esté documentada, comunicada a todo el personal y revisada por la dirección. Si ustedes les hacen en la empresa alguna auditoría, bueno, al auditor va a pedir la política de calidad e inocuidad. Y no es que las personas se la tienen que saber de memoria, sino que es que sepan la importancia. Vamos a ver un poquito sobre la industria alimentaria en Costa Rica, las empresas y su clasificación en la industria alimentaria en Costa Rica. Vamos a clasificarlas en distintas partes, según su tamaño, según el tipo de subsector productivo, dependiendo de su rol en la cadena de suministro, dependiendo del origen de capital y del mercado y las nuevas tendencias empresariales en Costa Rica. Vamos a ver cada uno de estos a detalle. Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. Al final de la clase vamos a tomar un tiempo ahí para presentarnos. Ok, todo claro. Entonces vamos a ver que las podemos clasificar según su tamaño. La estructura empresarial de la industria de alimentos está compuesta mayoritariamente por pequeñas unidades productivas, microempresas. Estas representan el 55% de la industria alimentaria total de Costa Rica. Se tienen pequeñas y medianas, que son las pymes, junto con las microempresas, conforman el 97.5% del parque empresarial de Costa Rica. Y las grandes apenas constituyen un 2.5%, pero manejan el mayor volumen de ventas masivas y la mayoría de las exportaciones. Entonces, aquí podemos ver que la gran mayoría del país está en microempresas y pequeñas y medianas empresas. Ahora, los reglamentos de buenas prácticas de manufactura les aplican igual a todas, a una empresa grande, una empresa mediana, a una microempresa. Sí, les aplica a todas por igual, porque son condiciones para producir de una forma segura y tener alimentos inocuos, que no le vayan a generar ningún problema de salud a las personas que lo consuman. La inocuidad no se mide por el tamaño de la empresa. Si una bacteria como la salmonela puede atacar una pyme pequeña o puede atacar una empresa grande. Vamos a ver que la inocuidad no va a ser simplemente un gasto, sino que más bien va a ser una oportunidad para nosotros, para que nos abra mercados, para que nos abra clientes. Aquí algunos ejemplos de, por ejemplo, Producto Suma, que esa es una pyme de encurtidos y jugos. Un encurtido tiene una acidez que se mide con el pH por debajo del 4.6. Con ese pH se evita que se dé la reproducción de una bacteria que es muy peligrosa, que es el Clostridium botulinum, porque con una cantidad muy, muy pequeña puede causar daños a las personas, incluso la muerte. Entonces, se controla ahí el pH, es un punto crítico de control, porque si falla, bueno, no le podemos garantizar la seguridad de nuestro producto. Ahora vemos ahí una panadería artesanal. Igual ellos tienen que aplicar las buenas prácticas de manufactura.
Igual, una empresa grande, como vemos esa planta de jugos con operarios hasta uniformados y todo, tienen redecillas, tienen tapabocas, tienen botas. Bueno, aquí incluso es hasta más estricto. ¿Por qué? Porque no solamente cumplen la normativa nacional, sino que tienen certificaciones para mercados estadounidenses o mercados europeos o mercados asiáticos. Por ejemplo, las certificaciones más comunes pueden ser como la FCC 22000 o la ISO 22000. Las buenas prácticas de manufactura no son proporcionales al tamaño de la empresa, sino que son proporcionales al peligro del alimento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Podemos clasificar también las empresas en estos subsectores productivos, sectores del procesamiento de alimentos. Las empresas se agrupan según el tipo de materia prima que transforman, por ejemplo, lácteos y derivados, procesamiento de leche, quesos, yogures y helados, panificación, galletería y pastas, fabricantes de pan industrial, galletas y pastas alimenticias, confitería y chocolatería, empresas dedicadas a la producción de chocolates, dulces y coberturas, conservas, frutas y hortalizas, procesados de vegetales, congelados, mermeladas y pulpas frutales. Por ejemplo, en los lácteos, el peligro más común es el biológico. La leche cruda es un caldo de cultivo ideal para bacterias como la Listeria monocytogenes y la salmonela. Entonces, en lácteos el control de la calidad es normalmente sobre la cadena de frío, es mantener una cadena de frío. El producto tiene que estar entre 0 y 4 grados Celsius, siempre. ¿De qué sirve que yo haga un queso buenísimo, súper rico, pero venía contaminado porque el camión estuvo a temperatura ambiente por 2 horas? Bueno, y nos puede provocar una ETRA, que es una enfermedad transmitida por los alimentos. En panificación y pastas, el peligro biológico baja porque son más secos, pero también pueden afectar los peligros físicos y químicos. Por ejemplo, tal vez en un molino que se necesita un detector de metales por si alguna pieza eh, se rompe, o si en la materia prima, las harinas que se utilizan no vengan con micotoxinas, que son tóxicos que producen los hongos, que no se eliminan con la cocción de los alimentos, sino que nada más se acumulan y pueden ser dañinos. En confitería y chocolatería, hay un reto muy importante, son los alérgenos, la leche, la soya, los frutos secos. Y también están las conservas, que de frutas y hortalizas. Bueno, una planta de mermeladas o vegetales congelados, el peligro ahí puede ser por botulismo en algún producto enlatado o por E. coli en un producto fresco de alguna hortaliza. Vamos a ver los subsectores productivos 2. Se pueden clasificar en bebidas, carnes y productos del mar, bebidas y refrescos, embotelladoras de refrescos, jugos, agua, cervezas y destilados, el sector tostador de café, empresas dedicadas al torrefacto, molido y empaque de café nacional, cárnicos y embutidos, procesadores de carnes de res, de cerdo y de pollo, atún y enlatados del mar, conservas marinas e industrialización pesquera, y bocadillos y cereales, compañías enfocadas en la producción de snacks y cereales para el desayuno. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo,
el atún y las sardinas, conservas marinas. Y ahí es muy importante la cadena de frío también. Vemos los embutidos. Los embutidos son eh, el peligro que los puede atacar puede ser el peligro biológico de una bacteria que se llama listeria. Esta bacteria crece incluso en refrigeración, pero por eso en los embutidos se utilizan nitritos, que estos son un aditivo regulado que protege contra esta bacteria. Pero también no se puede poner en exceso, porque en exceso puede ser un riesgo para la salud de las personas. Los cereales son productos más secos, entonces normalmente no tienen tanto peligro biológico, pero también lo puede atacar el peligro físico de la materia prima, alguna aflatoxina o micotoxinas, que como les mencionaba son toxinas de hongos que aparecen en los granos, o el maní, o el maíz, el arroz o los frijoles. Ahora vamos a ver por el rol en la cadena de suministro de la finca a la mesa. Podemos clasificarlos en agroindustriales, procesadores primarios, transforman directamente el recurso agrícola o ganadero, por ejemplo, ingenios, azucareros o beneficios de café. También se tiene manufactureros, procesadores secundarios, crean un producto final empacado y listo para el consumidor. Están los distribuidoras y la logística, empresas enfocadas en colocar el alimento en supermercados, pulperías y cadenas de servicios de comida. Y están los proveedores de la industria, que son empresas de empaques, de aditivos o de maquinaria y laboratorios de calidad alimentaria. Entonces, en el procesador primario, en el agroindustrial, puede ser el beneficio de café, el ingenio azucarero, el señor que recibe la materia prima del campo. Después viene el manufacturero secundario que toma ese material y crea un producto final empacado. Después ya viene la distribución y la logística que lo coloca en el supermercado o en la pulpería de la esquina. Y finalmente vienen los proveedores de la industria. Aquí es muy importante el concepto de trazabilidad, que es la capacidad de seguir el rastro de un alimento a lo largo de toda la cadena, hacia adelante y hacia atrás. Aquí vemos algunos ejemplos de materia prima. Después también tenemos por origen de capital y de mercado. Podemos tener empresas nacionales versus multinacionales, cooperativas locales, eh, gigantes nacionales de propiedad de productores agrícolas, por ejemplo, cooperativa de productores de leche Dos Pinos. Podemos tener corporaciones locales, capital, historia 100% costarricense, con presencia regional, por ejemplo, FIFCO, Alimentos Jax. Bueno, ya FIFCO ya no califica como esta, ¿verdad? FIFCO, si están enterados, hace poco, hace unos meses, fue adquirido por Heineken. Y ahora son las operaciones de Heineken en Centroamérica. Y multinacionales con operaciones locales, corporaciones extranjeras con plantas de producción o centros de distribución en el país, por ejemplo, Nestlé, Unilever, Coca-Cola. Y aquí vemos algunos ejemplos de las empresas que estábamos hablando. Vamos a ver algunas nuevas tendencias empresariales en innovación, salud y sostenibilidad.
empresas de snacks saludables enfocadas en el bienestar, libres de alérgenos, bajas en azúcar e ingredientes orgánicos, empresas gourmet y especialidad, orientadas al nicho de exportación de alta calidad y valor agregado. Por ejemplo, pueden ser cafés finos o salsas artesanales. Y vamos a tener también empresas con certificación B, que son negocios alimentarios evaluados bajo estrictos estándares de impacto social y ambiental integral. Estos son tres tendencias de marketing distintas, son segmentos con exigencias diferentes. Por ejemplo, los snacks saludables. Cuando una empresa eh, dice que es libre de algún alérgeno, bueno, tiene que ser realmente libre de ese alérgeno. O que es bajo en azúcar, bueno, tiene que ser realmente bajo en azúcar. O ingredientes orgánicos, bueno, en realidad tiene que utilizar ingredientes orgánicos. En el segundo segmento de empresas gourmet y especialidad, son más de exportación, como café fino, chocolates de origen, que compiten en mercados europeos o Estados Unidos. E incluso pueden ser negocios pequeños, no tienen que ser necesariamente muy grandes. Y aquí vemos algunos de estos ejemplos. Nutrisnacks, que tienen toda una línea libre de azúcar, libre de gluten. Y ahora sí, pasamos a la parte de la presentación. Cada uno podría decir su nombre, de dónde son, si han trabajado o tienen experiencia con alguna empresa de las que hemos estado hablando relacionada al sector alimentario. Adelante, Esteban. Tenés el micrófono cerrado, si estás hablando. Sí, ahora sí. Excelente, Esteban. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero o compañera? Adelante, Xiomara. Adelante, puedes abrir el micrófono. Sí, ahora sí. Excelente, muchas gracias, Xiomara. Adelante, Darwin. Darwin, perdón. Tenés el micrófono cerrado. Buenas noches, sí, ahora sí.
Excelente, excelente. Yo estuve, yo estuve trabajando y viviendo por ahí, por San Rafael de Cartago. Yo he trabajado en una planta de hongos que está en la Corporación Hortícola. Ok, pura vida, Darwin, muchas gracias. Adelante, Sai. Excelente, excelente, Sai. Muchos éxitos. Adelante, Marisela. Excelente. Y ahí estás con... Ajá, adelante, ahí. Ujú, sí, sí, claro. Ah, no, excelente, Abigail. Y qué bueno. Adelante, Diana. Tienes el micrófono cerrado. Buenas noches. Excelente, Ana. Muchísimas gracias. Queda Juan, nada más, ¿verdad? Adelante, Juan. Excelente, excelente. Bueno, veo que hay bastante experiencia entre todas las personas que se conectaron hoy en la industria alimentaria. Ojalá que lo que vayamos viendo en cada módulo y en cada clase les sea de bastante provecho para que puedan aportar en la mejora continua de cada uno de las empresas en las que van a laborar y que les abra puertas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, adelante. Si no, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Sí,
Ujú. Eh, Hasta donde tengo entendido, no, Esteban. Se da con validación, pero a partir de alguna otra certificación. Sí, solo así como con experiencia y hacer el examen, no. Ujú, ujú, ujú. Ajá, ajá, revisar los puntos críticos de control. Sí, eso lo vamos a ver ahí más adelante, que es fundamental. Excelente, Esteban. Bueno, y excelente agradecerles a todos sus aportes y por conectarse a la clase del día de hoy. Si nadie más tiene nada más que agregar, hasta aquí llegaríamos. Buenas noches, buenas noches.